Gladys en Éxitos. Bien, con el profesor Luis Maturén vamos hoy en el segmento Somos lo que pensamos hablar de creencias limitantes. Esto fue un tema que toqué hace poco en uno de mis Así lo veo y que me ocupa y me preocupa, ¿no? Y también dentro de lo que son esas creencias y cuánto nos pueden limitar en nuestra actuación diaria y en esa búsqueda y alcance del bienestar individual y colectivo, pues cómo podemos identificarlo de manera efectiva, cómo saber que estamos guiados por creencias falsas incluso o creencias limitantes, muchas de ellas aprendidas desde la niñez en nuestra crianza familiar. Bienvenido, profesor. Gracias, profesor Luis Maturén. Me acompaña en este segmento cada cierto tiempo. Somos lo que pensamos, especialista en estos temas. Bienvenido. Gracias, Gladys. Qué gusto escucharte. Y bueno, una vez más reunidos esperando que sea de utilidad lo que vamos a conversar. Las creencias per sí no son malas, son atajos que contamos para poder tomar decisiones. El problema es cuando estas creencias toman una connotación negativa que nos impide alcanzar nuestro máximo potencial, nos coartan, nos dan miedo. Y bueno, realmente dependen mucho efectivamente de lo que dices, de nuestra niñez, de la cultura, de nuestras interacciones con otras, se van formando a lo largo de nuestra vida. Pero vamos a hablar de unas bien particulares. Una es el síndrome del impostor. ¿Por qué es Mm, particular esta creencia limitante? Porque le ocurre a personas exitosas, personas que tienen éxito tienen una creencia limitante de que es falso, de que son impostores, de que ellos no lo merecen, que fue la suerte la que les dio ese wow. éxito y esas cosas. Entonces empiezan a tener miedo que los otros lo descubran. Entonces esto genera una gran ansiedad, una gran angustia, y tú los ves, son personas exitosas, pero se ven inseguras porque creen que no se debe a ellos, sino que fue la fortuna. Y entonces lo llaman el síndrome del impostor. Lo investigaron dos psicólogas, Claire y Imes, que realmente investigaron a 150 mujeres. Originalmente era más un tema de mujeres, porque como no tenían un referente femenino, ellas habían triunfado en un mundo donde el predominio era de los hombres, entonces ellas sentían como que no lo merecían, Ujú, como que no tenían derecho a esto. Esto estamos hablando del año 78, las cosas ujú. han cambiado mucho. Pero entonces ellas identificaron esto, que no se considera una enfermedad como tal, pero sí algo que te incapacita porque te hace sentir muy mal. Ese es Claro, el primero. hasta Claro. culpable. Antes de que sigamos al otro. Pero en este caso, una de las cosas que esto ratifica es que definitivamente las creencias limitantes, en este caso el síndrome del impostor, pues son parte de ese pensamiento, de esa manera de interpretar nuestra vida, la vida de los demás, ¿no? En las diferentes etapas. Sin duda, que puede hasta sabotear, digámoslo Sí. así, sueños planteados incluso desde muy temprano, me imagino, profesor, o sea, con lo cual hay que identificarlos, pero ¿cómo los identificamos? Ahí el punto que me angustia porque no es fácil, no es fácil porque está muy No, arraigado, está como en el subconsciente, ¿cierto? sí, es cierto. Y ahí los grandes avances se lograron con la terapia cognitiva, que no es otra cosa de estar consciente del diálogo interno que existe en tu mente. En tu mente hay continuamente una conversación, y esa conversación normalmente la dejamos que nos la secuestre nuestro sistema por defecto, que es un sistema emocional, irracional, y es el que por defecto el cerebro tiende a utilizar. Luego hay otra parte racional que consume mucha más energía, por lo cual evitamos utilizarlo. ¿Qué pasa? Si yo dejo que esa conversación Ujú. continuamente yo no la escuche, va a terminar que va este cerebro irracional inconsciente secuestre esa conversación, y eso puede derivar en cualquier sentido. No necesariamente siempre va a ser el negativo, pero estás en manos de la suerte. La suerte va a definir qué sentido va a tomar esa emoción, qué tipos de sentimientos van a derivar de esa conversación que existe entre la emoción y el sentimiento, y entonces estás al azar. ¿Cuál es la solución? De vez en cuando tenemos que detenernos a escucharnos, a escuchar qué estamos pensando y preguntarnos, ¿esto que estoy pensando tiene lógica? ¿Tiene sentido esto que estoy pensando o estoy exagerando?
estoy haciendo algo catastrófico de algo que no lo es, me estoy menospreciando cuando realmente tengo méritos y no me los estoy reconociendo. Entonces, este tipo de cosas debes hacer. Para el síndrome del impostor hay otros aspectos. Aparte de reconocerte, lo que haces es celebrar los triunfos. Cuando tú Mm, celebras un triunfo, en cierta forma, te estás dando el permiso de reconocer que ese triunfo es resultado de ti. Y debes aumentar tu autoestima, tu conocimiento de ti mismo para que conozcas tus fortalezas y no te dejes secuestrar por ese pensamiento de que eres un farsante, de wow, que qué eres un fuerte, impostor, de que tu éxito no te lo mereces. Oye, qué eso duro. paraliza. Es uno de los más duros, ¿no? De esas creencias limitantes, pero sin duda Sí, esto evidencia que son determinantes claro. para nuestra calidad de vida, para nuestro desarrollo, para nuestra interrelación efectiva con los demás. El poder identificar las creencias limitantes o las falsas creencias, profesor, que desde temprano se Sí, instalan en la niñez y en esas dinámicas muchas veces familiares, sin querer queriendo, porque no es que los padres van a, ¿sabe? O muchas veces van a no, tratar al hijo con la terrible intención de limitarlo y de justamente no dejarlo avanzar, todo lo contrario, más bien el deseo de los padres es verlo crecer y hasta superar, ¿no? y Lo que han efectivamente, construido ellos. cuando el síndrome del impostor se evalúa sus causas, se supone, todavía no se ha demostrado, que son padres que le exigen mucho a los hijos. Y le Mm, exigen tanto que entonces él se siente que no es capaz. Y si lo logra, entonces siente que no fue por eso. También entornos laborales muy exigentes, donde entonces cree que realmente todo el tiempo está recibiendo un feedback negativo, no lo puedes lograr, no eres capaz. Entonces realmente que se cree que no es capaz, pero hay que estar consciente. Yo coloco a diferentes personas en este estímulo y no todos desarrollan un síndrome claro. del impostor, otros salen exitosos, pues, otros salen, sé que lo superan, pero si tienes unas condiciones particulares y expuesto a ese estímulo, sencillamente está la mesa servida para que desarrolles ese síndrome. Y cuando hablabas de creencias limitantes, hay una que es que la tenemos, pero todos, y es la creencia de que el estrés mata. Es que nos lo han repetido Uh, tantas veces y lo hemos leído que el estrés mata. Pero hay una investigación que se ha hecho con 30.000 personas a los cuales le hicieron un cuestionario si pensaba que el estrés lo mataba, si pensaba que tenía una vida estresada y otras preguntas relacionadas con el estrés. Y después a esas 30.000 personas le llevé durante 8 años su récord de salud para saber cuántos se habían enfermado, cuántos se habían muerto, para descubrir que aquellas personas que tenían vidas estresadas no eran los que más se enfermaban, ni eran los que más se morían. Los que más se enfermaban y morían eran aquellos que tenían vidas estresadas y que creían que el estrés les hacía daño. mm, El creer que el estrés te hace daño es lo que realmente te afecta, no increíble, necesariamente el tener una vida estresada. Es la combinación, vida increíble. estresada y la creencia de que crees que te hace daño. Pero, ¿de qué depende también de tener más conciencia, la capacidad para poder identificarnos y poder identificar esas creencias limitantes o falsas creencias que te llevamos de toda la vida, además? Algo que cada vez tenemos tiempo, que es cada vez que tenemos menos es tiempo. No tenemos tiempo para reflexionar, para, y no digo meditar, pero sencillamente estar en silencio escuchándonos. Estar en silencio pensando en frío, pero es que nos vamos todo el día en Sí. un continuo correr que no podemos detenernos. Hay que Ujú. detenerse y en esa pausa escucharnos. Pero también hay personas que se detienen, que hacen ese ejercicio, profesor, pero no logran ver esos pensamientos, no los identifican. Ahí está el trabajo de inteligencia emocional, de autoconocimiento, autocontrol y el que puedas verdaderamente con conciencia, ¿no? Claro, Identificar y hacer las preguntas que usted está sugiriendo. A mí me ha pasado y me pasa con frecuencia. Y yo me sí, pregunto y digo, ¿pero qué es esto que estás pensando? ¿Y por qué lo estás pensando? justo, ¿Para qué? justo. ¿A qué te va a llevar esto? Y entonces empiezo ya yo a hacer ese análisis y corregir aquello que identifico no está bien, por Es creencias así. limitantes o por incluso falsas creencias, que bueno, eso se tienen que atrapar para poder evolucionar. Sí, de hecho, una de las características de personas resilientes desarrollado por Lucy Hone es preguntarte, ¿este pensamiento está ayudándome en algo? Así es.
esto va a agregar algún tipo de valor. Entonces, no, deja de pensar en eso. Es decir, esto me lleva a alguna parte, es decir, esto me va a agregar, no, entonces no lo pienso. Suma Cancelo. exactamente a la vida de los demás y a la mía. Y a mi Exacto. Entonces propósito y objetivo. no lo voy a seguir pensando y ya me voy a detener. Pero imagínate ese nivel de escucha, de estar pendiente y preguntarte, pero es que esto que yo estoy pensando, ¿a dónde me va a llevar? Bueno, es una tarea que tenemos todos. Así Es es. así. Pero a medida que se logra esa inteligencia emocional, profesor, sin duda que todo se va facilitando, ¿no? Los procesos se Así es. facilitan, todo fluye bastante mejor, entre otras, identificar esas creencias limitantes y así se corrige una cantidad de cosas, empezando a cómo te paras ante los hechos y cómo respondes ante ellos. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Un gusto.